Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al primer episodio de Los Headlines, un video podcast semanal donde revisamos la actualidad en contexto. ¿Qué te parece si comenzamos? Bukele se convierte en el primer presidente en conseguir la reelección en la historia democrática de El Salvador, aun cuando la Constitución lo prohíba. Se cumplen 25 años de la llegada del chavismo en Venezuela. AMLO quiere reformar la Constitución de México antes de terminar su periodo presidencial en 2024. Te contamos más junto al dato y la frase de la semana. Bukele vuelve a hacer historia. Las elecciones generales celebradas en El Salvador lo ha convertido en el primer presidente que consigue su reelección inmediata desde que se instaurara la era democrática que lleva al país centroamericano tras los acuerdos de paz. A pesar de que la Constitución prohíbe que una misma persona ejerza 2 mandatos consecutivos y expresamente la reelección presidencial. Pero Bukele logró participar tras ser habilitado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que fue nombrada por el Congreso de mayoría oficialista, sin seguir el procedimiento legal y que cambió un criterio de interpretación de la Constitución para permitirle aspirar a un segundo mandato presidencial. Los 6.2 millones de salvadoreños convocados para votar fuera y dentro del país en estos comicios lo hicieron no solo por el próximo presidente, sino también para escoger a 60 diputados del Congreso unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. Bukele ha expresado que estas elecciones serán una especie de referéndum de su mandato. Por eso llamó al electorado a votar por nuevas ideas, su partido en el Congreso, para garantizar la mayoría oficialista que le permita mantener su guerra contra las pandillas y otras medidas, según ha dicho. Estos comicios en El Salvador se han realizado en un escenario que para nada causa sorpresa, y es que el mandatario goza de una importante popularidad por los resultados que han dado sus medidas de seguridad, en especial por su combate a las pandillas. No obstante, sobre su gestión pesan graves señalamientos en materia de derechos humanos desde que en marzo de 2022 se declarara un régimen de excepción permanente que limita garantías y derechos constitucionales y permite arrestos arbitrarios, torturas y muertes de presos, tal como lo denuncian organizaciones de derechos humanos como en el caso de Human Rights Watch. En la red social de X, mejor conocida como Twitter, una de las herramientas esenciales que usa Bukele para comunicar las decisiones de su gobierno y parte de su discurso político, el mandatario se autoproclamó como ganador de las elecciones con más del 85% de los votos. Un récord en toda la historia democrática del mundo, es lo que ha dicho Bukele, quien en el pasado llegó a definirse a sí mismo como el dictador más cool del mundo. Esto ante los reclamos que le han hecho sus adversarios o cualquiera que él considere enemigo de su gobierno. Y en este renglón o en esta lista de enemigos, sin duda destacan los medios de comunicación, quienes han denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante este régimen de excepción que ha aplicado Bukele. En esta nueva etapa de su gobierno, Bukele tendrá como desafío atender la pobreza que, según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos del Banco Central de Reserva del país centroamericano, ha aumentado significativamente, en especial la pobreza extrema, que pasó de 4.5% en el año 2019, año en el que Bukele asumió como presidente por primera vez, a 8.6% en 2020 y luego bajó a 7.8% en 2021. Hay que decir que junto a Guatemala y Honduras, El Salvador destaca también entre las naciones que han experimentado un mayor aumento en inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina. Venezuela conmemoró 25 años de la llegada del chavismo al poder.
una fecha que se recuerda cada 2 de febrero. Fue en 1999 cuando el entonces hoy fallecido presidente Hugo Chávez Frías tomó juramento ante el Poder Legislativo y sobre la Constitución, como ocurre en cualquier país, solo que ese momento especialmente quedaría marcado en la historia del país, como muchos que han quedado a lo largo de estos años. Sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Desde entonces, las posibilidades de una alternabilidad democrática, como debe suceder en cualquier democracia, han sido imposibles para la oposición venezolana. La conmemoración de estos 25 años de continuidad de gobierno ha quedado también un poco bajo perfil, incluso por el propio sector oficial, que ha celebrado más el aniversario por los 32 años del intento fallido de golpe de Estado que Hugo Chávez hizo el 4 de febrero de 1992, en el que, aun cuando fracasó, catapultó a Chávez como el líder de un nuevo movimiento político y popular que lo llevaría a la presidencia del país. A esta fue que nació Bolívar. Hacer el balance de una gestión de 25 años de gobierno socialista al que Chávez llamó Revolución Bolivariana y por la cual usó argumentos para elegir como sucesor a Nicolás Maduro, requiere muchos programas, muchos análisis y sobre todo estudios a profundidad. Pero vamos a tratar de hacer un breve resumen para identificar 4 claves que nos permiten revisar el impacto que han tenido estos 25 años de chavismo en la sociedad venezolana. En lo político e institucional, un cambio ideológico y político en la historia del país que incluyó desde la modificación de los símbolos patrios hasta ordenar abrir la tumba de Simón Bolívar. A esto se suma también la pérdida absoluta de la autonomía de los poderes públicos y de todas las instituciones, evitando así cualquier contrapeso al poder, pues desde los primeros años de gobierno de Hugo Chávez ha sido inexistente la independencia de poderes que ha quedado hoy consolidada únicamente en un solo partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, quien controla todas las decisiones, incluyendo las elecciones y sus resultados. Expropiada. En lo económico, Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, cuya abundancia lo hacía destacar en Latinoamérica, pasó a liderar una de las más graves crisis económicas y humanitarias en la región, que ha provocado la migración de más de 8 millones de personas impactadas por el cambio hacia una economía socialista, la cual se profundizó con estatizaciones, control de cambio, la aplicación de corralitos, la persecución al sector empresarial y privado, entre otras muchas medidas que incluyeron el cambio de socios comerciales estratégicos en el plano internacional, como Estados Unidos, para aliarse a Cuba, China, Rusia, Irán y todos los países que manifiestan su rechazo al llamado imperialismo. Corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional, Venezuela ha sido el país más corrupto de América en los últimos 10 años y el segundo más corrupto a nivel global. A esto lo acompañan denuncias por malversación de fondos, sobornos, impunidad y falta de rendición de cuentas. De hecho, el Estado venezolano no ofrece ningún tipo de datos o estadísticas sobre cualquier ámbito. Mientras, el país también está repleto de obras inconclusas y de fallas en la distribución de servicios básicos como agua y luz, cuyos fondos para su inversión, atención y mejoras son desconocidos en la actualidad. Crímenes de lesa humanidad y deterioro de la vida civil. El agravamiento de la situación política, institucional y económica en Venezuela, donde se ha incrementado la pobreza, ha provocado en diversos momentos de estos 25 años de gobierno que ha tenido el chavismo, manifestaciones antigubernamentales que han sido reprimidas con una dureza que ha escalado y que hoy se evidencia en graves denuncias de violaciones a los derechos humanos contra la población civil durante la presidencia de Nicolás Maduro. Estas denuncias son actualmente investigadas por la Corte Penal Internacional por presuntamente graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En este cuarto de siglo en el poder que ha consolidado el chavismo en Venezuela, como era de esperarse, se incrementó también el militarismo en la sociedad venezolana,
un camino que facilitó Hugo Chávez siendo teniente coronel y al ser elegido como presidente. Los militares hoy se encuentran muy presentes en toda la vida civil y desde entonces manejan y gestionan, además de administrar, diversas áreas del poder y en general de la vida de los venezolanos. En contraparte, los espacios de la sociedad civil y de los oponentes políticos se han reducido notablemente en todos los ámbitos. Uno de los más característicos ha sido su presencia en los medios de comunicación, donde ha sido silenciada la voz de la disidencia. La sociedad venezolana también ha vivido bajo escenarios de crispación política y de gran polarización. Actualmente es poca la referencia que se hace de Hugo Chávez en el gobierno de Maduro, aun cuando el chavismo busca mantener su continuidad en el poder, en un año donde deben haber elecciones presidenciales que hasta el momento en el que grabamos este video podcast, pues no se tiene una fecha definida, a diferencia de otras épocas, pero en la que la ciudadanía sí ha sido muy clara y ha elegido a la exdiputada María Corina Machado para que represente a la oposición venezolana en la contienda electoral. Machado, sin embargo, ha sido inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta el año 2036 por una medida ratificada recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia de mayoría oficialista o controlado por el oficialismo. Y en este escenario el chavismo dice que quiere seguir gobernando por 6 años más, que de completarse llevaría a estar en el poder por 31 años de gobierno. México se prepara para debatir nuevas reformas constitucionales. Se trata de un paquete de iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará ante el Congreso en el último año de su administración y que están programadas para entregarse precisamente este lunes 5 de febrero, fecha en la que se celebra el aniversario de la Constitución. La propuesta de reforma incluye al menos 10 iniciativas y cambios importantes en el ámbito político electoral, así como en materia de pensiones, salario mínimo, industria eléctrica y poder judicial. ¿Y qué es lo que quiere reformar López Obrador? Pues quiere desaparecer las candidaturas plurinominales con el fin de reducir los gastos de campaña y disminuir el número de diputados y senadores. También propone una austeridad republicana, como él la ha llamado, que significaría menos recursos para los partidos políticos. Otras reformas incluyen la materia judicial, terreno donde el presidente mexicano ha encontrado al más importante bloque de contención a su gobierno. AMLO quiere que tanto jueces como magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular y que además se les aplique una reducción de sus salarios. Sobre las pensiones, el presidente propone que trabajadores afiliados al Seguro Social puedan recibir su sueldo completo al momento de que se retiren, mientras que en el área de salarios ha dicho que quiere que los trabajadores no tengan un sueldo por debajo de la inflación. Los devastadores incendios forestales en Chile ya son considerados como la tragedia más grande que ha vivido ese país desde el terremoto de 2010, donde murieron centenares de víctimas en aquella oportunidad, así lo ha aseverado su presidente Gabriel Boric. Las víctimas ya sobrepasan las más de 100 personas. Es una cifra que seguirá creciendo significativamente, según lo ha declarado el propio gobierno chileno, quien ha decretado 2 días de duelo nacional. Hay por lo menos 34 incendios en marcha y 43 controlados en condiciones climatológicas complicadas, como altas temperaturas que alcanzaron los 40 grados en la zona central de Chile, donde se encuentra Santiago, su capital, y que disparó el riesgo de los incendios. En respuesta a esta tragedia, el gobierno chileno declaró el estado de excepción en el centro y sur del país, incluyendo las zonas turísticas, al tiempo que ha desplegado un importante contingente de funcionarios para atender la crisis, entre ellos 30 brigadas, 1.000 bomberos y 17 aviones. El dato de la semana, anótalo muy bien, pues es una fecha y si te gusta el deporte, seguro que desde ya la vas a marcar en tu calendario. 11 de junio de 2026, y es que ya tenemos fecha y el lugar para el comienzo del primer partido de la Copa del Mundo y también del último pitazo que se dará en el próximo Mundial de Fútbol.
Así lo ha dado a conocer la FIFA, que además informó que el Estadio Azteca de la Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá en conjunto. La noticia ha alegrado mucho al público mexicano, pues con este partido inaugural, la Azteca se convertirá en el único estadio del mundo que albergará 3 inauguraciones de un Mundial de fútbol. ¿Y qué decir de la final? Pues se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio MetLife de New Jersey. Así que nuestro dato de la semana es 11 de junio de 2026. Y la frase de la semana, palabras del presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien se disculpó ante un grupo de familias en una audiencia que se realizó en el Senado de Estados Unidos relacionada con el impacto que tienen las redes sociales en los niños, luego de que un senador republicano lo instara a disculparse ante las familias que sostenían fotografías de sus hijos, quienes presuntamente resultaron perjudicados por las redes sociales. La buena noticia de la semana es un tema del que se sigue hablando, pues así como muchas personas se han visto afectadas por estas plataformas, también hay quienes han podido sacar una buena experiencia. Y como ejemplo es el encuentro de 2 hermanas gemelas que fueron separadas al nacer y que habían sido vendidas en una red de adopción de manera ilegal. Su historia es también la de miles de bebés que fueron sacados de hospitales de Georgia y que fueron vendidos en el año 2005. Las hermanas se reconocieron por azar luego de que una de ellas viera a la otra en un video de TikTok. Ahora han podido reunirse después de 19 años. Gracias por acompañarme. De esta manera finalizamos esta primera edición de los Headlines, un video podcast donde analizamos los hechos de actualidad y los ponemos en contexto para revisarlos en profundidad. Si te gustó este contenido, compártelo, regálame un like y si te parece interesante, invita a más personas a que se suscriban a este canal y a estas fuentes de información. Yo, por supuesto, desde aquí te seguiré trayendo toda la información que a ti te interesa, porque recuerda que la información es poder.